Y bueno, vamos a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4 y versículo 7. Y la Biblia dice: Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad a todo aprovecha. Porque tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de las palabras fieles. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca de las palabras fieles de Pablo. Y ya leímos uno que dice básicamente que Dios quiere que estamos ejercitando la piedad en nuestras vidas. Él quiere que estamos haciendo eso diariamente en nuestro camino con Él. Y nota que esos versículos que ya leímos muestra algunas cositas que si usted guarda esas cosas, cristiano, eso va a asegurar que vas a andar según la piedad, que vas a ejercitarlo y mejorar en su santidad, básicamente. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es mirar esos realmente dos versículos, porque el versículo 9 dice que es palabra fiel. Vamos a mirar lo que dice esos dos versículos y pensar un poco acerca de todo eso, para que podemos ver porque Dios quiere que estamos ahí ejercitando la piedad en nuestras vidas. Y él dijo en 1 Timoteo 4 y versículo 7, mas las fábulas profanas y de viejas desecha. Y quiere que usted echa eso de su vida, que no lo mantiene, si lo tenía de su su vida perdida cuando era incrédulo, que bota todas esas cosas y si más llegan en su vida, que lo rechazan. Y la pregunta es, ¿por qué? Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Y versículo 3, nota que Pablo explica según la profecía dado a él por el Espíritu Santo lo que pasará en la iglesia. Y ya estamos en 2022, entonces ya tenemos 2000 años de esto pasando. Entonces es más difícil que nunca ser piadoso, cristiano. Y la razón por eso es, 2 de Timoteo 4 y versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nota que puede ser que ya rechazaste las fábulas, pero cuando escuchas ese maestro que toca su oído y te gusta lo que escuchas, puede ser que por eso regresas a fábulas en lugar de seguir en la verdad. Okay. Y puede ser que estás pensando, ¿cómo así? Pues la mayoría de maestros hoy en día van a decirte la fábula que no hay una vida perfecta en español. Eso es la primera fábula que es básicamente el fundamento de los restos. ¿Sí ve? Y ya ellos pueden introducir cosas de la historia que son fábulas o ideas raras de paganos, cosas así, y tratan de utilizar algunos versículos en la Biblia que parecen que están como conformando esas ideas para enseñar sus mentiras. Las religiones más grandes que dicen que son cristianos y realmente no son, tienen muchas fábulas mezcladas ahí. Y hablando de
evangelistas y personas así de ese grupo de cristianos evangélicos, es como se llaman, lo siento, evangélicos, ellos siguen muchos maestros que creen en fábulas, increíble. Y eso es la fábula más grande. No hay una Biblia perfecta en su lenguaje. Eso no es según la revelación, eso es según las ideas de los sabios, profesores y maestros que enseñan esas cosas, porque ellos creen que Dios no es capaz de hacer eso. Que Dios dejó de preservar su Biblia durante este tiempo. Que Él no tenía un don espiritual para personas que por ese don espiritual podían básicamente traducir la Biblia de un lenguaje a otro y mantenerlo perfecto por medio del guía del Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? Hay un don así, se llama interpretación de lenguas. Eso no desapareció. Entonces hay mucho que es ignorado ahí. Yeah. Pero ¿sabes qué? Yeah. Ellos siguen siendo persuadidos para muchos. Y según según Pedro, eso es así porque las fábulas son por arte compuestas. Y parecen algo muy intelectual y tienen un argumento que parece sano. ¿Sí ven? Suenan como personas que saben de lo que hablan, lo que está pasando ahí. Okay. Y básicamente eso muestra la influencia de la bestia más astuta ahí en el campo, ese animal que se llamaba la serpiente. ¿Sabes quién es él? Él no es estúpido, sí, no sabía. Él parece como Dios, Él puede transformarse a ángel de luz, Él puede decir las cosas que quieres escuchar, y Él puede darte Biblia para algunos, pero Él nunca va a seguirlo exactamente como es. Las mentiras más o mejores que existen tienen mucha verdad, ¿usted sabía eso? Si no me crees, chequea Génesis 3. Lee lo que la serpiente había dicho a Eva y mira todo lo que él estaba diciendo ahí y dime cuánto de lo que él había dicho era verdad. Es casi 80% de lo que él había dicho era verdad. Y es con eso que los cristianos se caen de una. ¿Sí? Dios es un Dios de verdad 100%. No hay sombra de giro ni nada así. No hay oscuridad en él para nada. Pero el diablo es diferente. Entonces Pedro, tanto como Pablo, habló de fábulas y específicamente de fábulas por arte compuestas. Entonces hay ejemplos de esto. Y realmente son como arte y son muy complejos. Tienen muchas partes. Las fábulas más grandes hoy en día tienen más que 2000 años de historia o casi eso. Entonces gente sigue en esas mentiras por la historia, dicen ellos. Esto tiene más historia de esas fábulas cristianas, ¿cierto? La Biblia fue escrito antes de todo eso. Pero no lo miran así. Vamos a 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. Y Dios quiere que estás ahí ejercitando la piedad en su vida. Y eso requiere rechazando lo que es incorrecto. 1 Timoteo 1 y versículo 3 dice, como te rogué, que te quedases en Efeso cuando me partí para Macedonia, para que denunciaseis a algunos que no enseñen diversa doctrina. Vea que Pablo da un aviso a Timoteo, hablando de otros enseñando doctrinas diferentes y raras. ¿Por qué? 4. Ni escuchan a fábulas y genealogías interminables, que dan cuestiones más bien que edificación de Dios, que es en la fe, así hazlo, dice Pablo. Y una de las fábulas más como populares hoy en día son estas genealogías interminables. Y puede ser que estás pensando, Manuel, hay como generaciones, hay genealogías en la Biblia. Estos terminan, ¿cierto? Tú puedes leer todo y se termina.
No está hablando de eso. ¿Ok? Muchos tratan de decir eso. Estamos hablando de personas que dicen que su poder y su autoridad sigue por medio de otro y tienen una sucesión que no termina nunca. ¿Ok? Eso manifestó primero en las religiones paganas. Hoy en día tienes a alguien como el Dalai Lama, que es una reencarnación y él sigue y sigue eternamente. No había principio y fin con este hombre. Buda, ¿sí ve? Genealogías interminables. ¿Ok? Y sabes que eso entró la cristiandad. La doctrina más famosa de eso es sucesión apostólica. Enseñado de quién más que todo, la Iglesia Católica Romana, que dicen que el Papa tiene autoridad, que es básicamente sale por los apóstoles, sigue de ellos. Y tienen su conexión y eso no termina. Cuando otro Papa llega, él agrega a él. ¿Sí ve? Todo eso es falso. El fundamento de esa doctrina es falso. Eso no existe. Dios escogió los apóstoles y ya, no hay más. No hay nadie más que había visto Jesús en ojo. Eso es requerido para ser un apóstol según Pedro, el primer papa, como dicen ellos. ¿Verdad? Y sabes que la sucesión apostólica, eso sigue en una manera u otra en muchas otras religiones. Por ejemplo, los mormones tienen su profeta y sigue. ¿Okay? Y ellos escogen su líder y tienen misma autoridad. En Latinoamérica hay un culto que se llama la luz del mundo. Y el poder pasó desde la persona que comenzó ese culto hasta a su hijo. Si me acuerdo bien, se llama Naosón Joaquín. Pero puede ser que estoy acordándolo mal. El punto es que ellos creen eso. Y Él decide todo. Él es la única persona que puede interpretar la Biblia. Eso es la otra cosa con esa doctrina. Él tiene las respuestas. No puedes buscar a Dios usted mismo y recibir la respuesta de Dios por su espíritu. No. Tienes que ir a este. Él interpreta todo. Okay. Y cuando ves a alguien tratando en general decir que ellos tienen algo especial con Dios por sus genes, eso es un problema. Okay. ¿Cómo se llaman ellos? Israelitas, negras hebraicas, creo que lo traduce así. O israelismo británico, todo eso. No puedes decir y probar que realmente que su genealogía sale de los judíos y los judíos realmente son los blancos de Britania o esos negros. Ellos tratan de hacerlo, pero no pueden. Y rechazan los judíos que están aquí, que son realmente judíos. Otra cosa rara con genealogías interminables. Todo eso. Cristiano, cuando comienzas pensando que eres especial en una manera con Dios por sus genes, ya estás en problemas. Si eres un santo de Dios porque renaciste, y Dios había hecho eso, y decidiste ejercitar piedad en su vida para que Él pudiera utilizarte, eso sí puede hacerte especial en los ojos de Dios. Pero usted sabe, por ejercitando su piedad, que todo eso es por Cristo. Y sigues ahí en rodillas humillándose a Él. ¿Sí ve la diferencia? Y tiene nada que ver con algo más. Entiendes que básicamente la única persona en su genealogía es Jesús. Eres parte de la generación de Él. Eso termina. Jesús usted. Gloria a Dios. También vamos a Tito. Tito 1. Tito 1. No entiendo, si te gusta su etnia, yo entiendo, me gusta ese borinqueño, pero eso tiene nada que ver con las cosas de Dios.
Eso no me hace como más poderoso, no. Pues solamente puede ser que Dios pueda utilizarme mejor con gente que son hispanos. Eso puede ser, si es su voluntad. Okay. Tito 1 y versículo 4 dice, no escuchando a fábulas judaicas, yo debo poner el tilde ahí. Okay. Fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que desvían de la verdad. Vea que las fábulas siempre te sacan de la verdad, te hace ir a error, te saca del camino que estás con Dios. Debes caminar con Él en ese camino y ya fuiste a otro lado con estas fábulas. Y ya cuando haces eso no estás ejercitando la piedad, ¿sí ve? Okay. Pero dice fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Ya tenemos el Catecismo, Vaticano II. Ya tenemos la Perla de Gran Precio de Mormones. Ya tenemos la Sociedad de Watchtower. Ya tenemos el Tripitaka. Ya tenemos los Vedas. Ya tenemos cualquier otro libro. Si sigues los Analects de Confucio. No importa. Son mandamientos de hombres. Si sigues más un comentario de un creyente de la Biblia, más que la Biblia, estás equivocado. Pero gloria a Dios que ese creyente, si él había escrito ese comentario, él va a decir muchas veces, chequea lo que digo. Realmente analízalo, entiende el contexto. No me sigues solamente porque crees que soy un buen maestro. Eso es incorrecto. Dios es el maestro, con M mayúscula. ¿Sí, ve? Hoy en día hay muchos que siguen mandamientos de hombres, muchos que ponen su tradición encima de la escritura. Y eso es incorrecto. ¿Sí ve? Ponen los institutos de Calvino, los institutos de la religión cristiana, como llamaba ese libro Calvino, ponen eso encima de la Santa Biblia. Y cuando haces eso, ya dejaste de ejercitar la piedad, ya apagaste su capacidad de crecer en la fe. En general, espero que Dios te utilice donde estás. Él es misericordioso, Él está bien haciendo eso, pero no vas a seguir creciendo. No vas a ejercitar la piedad. Acuerda que si estás ejercitando te pone más fuerte por eso. Ya dejaste de ejercitar. Ya poniste los pesos ahí en el piso y fuiste. Porque esos pesos son el Espíritu Santo y la Biblia. Okay. Fábulas judaicas. Eso tiene que ver con cosas como el Talmud. Okay. Hay los Zohar, hablando de cosas judaicas que son fábulas. Hay muchos ejemplos de eso. Tenemos otras fábulas que son mitología en el Nuevo Testamento, como el Evangelio de Tomás y el pseudo Evangelio de Mateo y el Evangelio de María y todo eso que es parte de la otra Biblia, que no es escritura. El pastor de Hermes, eso no es escritura, ¿sí ve? Entonces no lo mira así, no lo trata así, no pone lo que dice ahí encima de la Biblia. Si quieres mirarlo para tratar de encontrar historia, ok, pero no lo pone encima de la Biblia. ¿Sí, verdad? Porque si lo hace, eso va a desviarte de la verdad, eso va a sacarte del camino. Y bueno, Pablo quería explicar eso también, por eso él sigue en Primera de Timoteo 4, vamos a ir otra vez. Primera de Timoteo 4. Y él termina el versículo 7 diciendo, y ejercítate para la piedad. Entonces, desechándote de las fábulas es la manera de ejercitar la piedad, ¿sí ves? Es como no solamente separas de cosas, llegas a otra cosa.
Si quieres ser más santo, tienes que apartarte de las cosas malas y allegar a Dios. ¿Sí, ve? Si allegas a otra cosa, estás siguiendo el pecado otra vez, no vas a ser santo. Lo mismo con la piedad. Okay. La piedad es según la verdad, dice Tito 1 y versículo 2, creo. Entonces por eso estás viendo tanto acerca de eso. Okay. Versículo 8. Porque ejercicio corporal para poco es provechoso. Y nota que la Biblia no dice que ejercicio corporal no aprovecha. ¿Notas eso? Provecha, poco, pero aprovecha. Okay. Hay muchos que tratan de usar ese versículo y decir que no tienen que cuidar su cuerpo de una manera u otra. Okay. Eso no dice eso, dice que aprovecha según Dios, solamente aprovecha poco comparado a la piedad. Y eso debe ser obvio. ¿Sí, ve? Pero si piensas acerca de algunas cosas que puede ser que ya aprendiste, hermano o hermana, acerca de las coronas que puedes recibir en tribunal de Cristo, sabes que hay uno que tiene que ver con esa corona incorruptible y que tiene que ver con sujetando su cuerpo, lo que quieres hacer. Y hablando de eso, en 1 Corintios 9 y versículo 25, la Biblia dice, y todo aquel que ejercita en la lucha es sobrio en todo. ¿Cuál lucha? Todo tipo de lucha. Lucha espiritual, lucha mental, lucha física. Todo. Tienes que ser sobrio en todo. Manuel, ¿me está hablando de eso? Usted no tiene como un cuerpo perfecto. Lo entiendo. Pero yo no creo que esto está hablando de tener un cuerpo perfecto. Está hablando de ser capaz de vivir la fe. Y si mi salud es afectado por mi situación, entonces yo debo mejorarme. Y hablando de eso, ya, yo tengo planes, tengo que hacer algo, ¿okay? Pero no soy tan mal que no puedo tocar puertas o algo así. Hay hermanos que no pueden. Y eso es otro asunto completamente. Hay hermanos por su lucha con viviendo la vida, ¿sí ve? Y tratando de ganar en casa, ellos no tienen tiempo para servir a Dios, no están ejercitando bien en sus cosas corporales. Todo eso tiene que ver. Tenemos que ser sobrio y todo, tener un templanza y tener tiempo para servir a Dios y tiempo para hacer esto y esto y esto y planearlo bien. Okay. Y puede ser la pregunta que ya tienes es, ¿y si no ejercito? Si tomo la decisión de hacer nada. Oh, eso se llama teniendo pereza, ¿no? Eres un perezoso, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de los perezosos? Vamos a Proverbios 19. Perdón. Proverbios 15 y versículo 19. Proverbios 15 y versículo 19. Y la Biblia dice, el camino del perezoso, porque ya estás en ese camino. No estás en el camino del piadoso, porque ya lo dejaste, porque no estás ejercitando. ¿Cómo es su camino si no ejercitas corporalmente y no cuidas su cuerpo? Y eres un perezoso. ¿Cómo es su diario si tienes que hacer cosas con el cuerpo que Dios te dio? Manuel, yo estoy enfermo y cosas así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que no son enfermos ni nada así, pero tomaron la decisión de no importar cómo cuidan a sí mismos. Y por eso se limitaron a sí mismos en lo que pueden hacer para Dios ahí en la calle. Estoy hablando de eso. ¿Sí, ve? Si no sabía, Jesucristo, él era, según la Biblia y algunas cosas de historia, yo creo que era casi 6 pies. Y él era como 200 libras. Si lo piensa bien, entonces él era apto. Él era un carpintero, hermanos. Él no era un cualquiera por ahí. ¿Tú crees que pescadores van a seguir a alguien que no pareció como un macho alfa a lo menos y cuidó su cuerpo? Piénsalo bien.
Hay muchos piensan que el nazareno muy bajo, él era muy débil. No, ¿sí, verdad? No, él cubrió todo eso, pero todos sabían que él era un hombre. ¿Okay? Y cristiano, tienes que ser lo que eres. Si eres hombre o mujer, ser capaz de hacer sus cosas. Porque si no, el camino del perezoso es como seto de espinos. Cada vez que tratas de servir a Dios, estás afectado por un ataque físico y no puedes salir. Es demasiado. No puedo estar ahí tocando puertas más que 15 minutos porque me canso. ¿Sí, ve? No, gloria a Dios, saliste por 15 minutos. Eso es más que la mayoría de cristianos que son aptos y cuidan su cuerpo, porque importan eso más que la piedad. Ellos no toman ese versículo de manera correcta. Piensan que ejercicio corporal aprovecha demasiado. ¿Okay? No, poco aprovecha, pero aprovecha. ¿Sí, va? Pero también si estaba cuidando a sí mismo, puede ser que pudiera tocar puertas todo el tiempo. ¿Sí, va? Okay. Y eso es la realidad. No puede ser sobrio en todo. Pero está siendo atacado por su falta de capacidad de hacer cosas para Dios con el cuerpo que Él te dio para servirle. Okay. Entonces la Biblia dice en 1 Corintios 9 y versículo 27 que hiero mi cuerpo y le pongo en servidumbre. Eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Tienes que ser físicamente capaces de ministrar, de servir a Dios. Especialmente los que son mi edad. No tenemos excusa. Si no eres capaz de ayudar con cuidando el edificio en la iglesia, limpiando lo que es, okay, evangelizando más que todo, ya estás en problemas. Y entiendo, la mayoría de hermanos que escuchan Latinoamérica no tienen ese problema, pero los en América, como yo, estoy predicando a mí mismo en parte. ¿Sí, ve? Tenemos que tener cuidado. Entonces, ejercicio corporal es parte de ejercitando la piedad, porque no eres capaz de manifestar piedad a otros en este mundo sin tener la capacidad de salir y hablar con ellos. ¿Tiene sentido? Primera de Timoteo 8, Primera de Timoteo 4 y versículo 8. Después del semicolon, que dice provechoso después de eso, la Biblia dice, mas la piedad todo aprovecha. Nota que la piedad aprovecha a todo, incluyendo su físico. Es decir, la piedad va a motivarte a cuidarse tanto que puedes servir a Dios porque reconoces la importancia de eso. Porque tiene la promesa de esta vida presente, número 1, y de la venidera. Entonces la piedad aprovecha para todo porque hay una promesa que Dios te dio acerca de eso en la vida presente, esta vida en que estás caminando con Dios. Y hay otra promesa en la vida venidera, según la piedad. Entonces vamos a mirar esas dos cosas y con eso vamos a terminar este estudio. Okay. Comenzando con la vida presente. Vamos a 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, vamos a ver que Dios te prometió algo. ¿Tú crees que va a pedir que estás ahí ejercitando la piedad si Él no te dio todo para que eres capaz de hacerlo? No puedes ser piadoso sin Dios, ¿usted sabe eso? Y Él te dio todo lo que necesitas. Segunda de Pedro 1 y versículo 2, Pedro nos explica esto y Pedro dice, gracia y paz, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Conociste a Dios?
Arrepentirse por lo que eres, un pecador. ¿Cómo vas a llamarme eso? Yo soy también. ¿Okay? Dios salvó a un pecador como yo. Pero fue porque reconocí la verdad y por eso me ponía en rodillas, arrepintiendo así a Dios por eso y confiando en Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz para mí, pagando por mis pecados, expiándolos por dando su sangre eterna y santa y pura y sin mancha para salvarme, que Él realmente murió físicamente y estaba sepultado 3 días y resucitó el tercer día probando que Él es mi única esperanza, que Él es Dios manifestado en la carne, que Él es el único que Dios el Padre había aceptado, por eso regresó la muerte, porque nunca pecó. Todo eso es probado por la resurrección. ¿Sí, verdad? Y por eso yo conozco a Dios personalmente. ¿Sí, verdad? Entonces 3. Debe ser lo mismo contigo, ¿no? Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, conociendo a Dios tiene que ver con las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya regresamos a esto. ¿Sí ve? Nos sean dadas ¿de qué? De su divina potencia. Dios tiene que darnos su poder para vivir esta vida piadosa. Para vivir la vida cristiana en el presente. Una vida victoriosa es por el poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo, si no sabían. Por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, entonces recibes esas cosas por el conocimiento de Dios. Tienes que renacer. ¿Sí ve? 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. La promesa de la vida presente. ¿Sí ve? Para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Y Dios te prometió hoy en día la naturaleza divina. Y por su naturaleza, con S mayúscula, usted puede apartarse de la corrupción. Usted puede ser diferente. Usted puede ser un cristiano con una vida victoriosa por medio de Cristo. ¿Sí, verdad? Es como decir que Dios, cuando Él dice que debes ejercitar la piedad, está diciendo que debes ejercitar a su Hijo, porque Él es su naturaleza divina. Él es la vida eterna, ¿cierto? Por eso todo aprovecha. Dios va a ayudarte a mejorar en todo. Espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Y ya que eres su hijo, ¿sabes qué? Dios va a estar encima de ti. Porque Él sabe si tratas de vivir para Él y vas a ser un hombre o una mujer justo, un hombre justo, una mujer justa. Qué bendición, pero sabes que los justos caen a veces. Y Él quiere ayudarles a levantar. Y a veces no se dieron cuenta. Entonces Dios como un Padre celestial, Él es su Padre, ¿no? ¿Sí ve? Él tiene que actuar para ayudarte a apartar de esa concupiscencia. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Y en la vida presente Dios trata con sus hijos como Padre. Y a veces necesitamos disciplina. Hebreos 12 y versículo 10. Hablando de los padres terrenales, Pablo dice, porque aquellos, la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas hablando de Dios el Padre de espíritus, y Él te renació y te dio vida, Él dio vida a su espíritu. Él salvó su alma, sacó el pecado de ahí, pero su espíritu estaba muerto en delitos y pecados, y Él revivió eso. ¿Sí, verdad?
Siguiendo. Mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. ¿Sí, ve? Y Dios va a darte disciplina o castigarte, como dice ahí, si es necesario para ayudarte a recibir su santidad para que puedas ejercitarlo. Eso es la piedad. La naturaleza divina es santidad. Dios es santo. Eso es por eso que Él es diferente que todo. Él no es como su creación. Él transciende todo eso. Gloria a Dios. Por eso Él merece alabanza. Él es el ser más grande que puedes ser capaz de reconocer y no puedes. Esa cosa con Dios. No entendemos. ¿Qué significa ser omnisciente? Piensa que tienes que saber si era omnisciente. Pues todo. ¿Y piensa cómo es eso? Usted no podemos ni siquiera dar cuenta cómo es eso. ¿Sí ve? Pero bueno, que voy a dejar eso. Dios es una cosa tan grande, gloria a Dios. Pero versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces, cuando Dios se disciplina, a veces se parece como algo horrible. Pero puede ser que lo necesitaba porque estaba alejándose de Dios y hay consecuencias con su pecado. Y Dios, como padre, va a darte disciplina. Y cuando doy disciplina a mis hijas, sabes que no le gustan, pero es para su bien. Cuando Dios lo hace, siempre es para su bien. Yo puedo equivocarme, Él no, nunca. ¿Sí, ve? Empero después, fruto quietísimo de justicia, da a los que por Él son, ¿qué? Ejercitados. Otra vez, ejercitando la piedad. Y en la vida presente Dios te dio todo lo que necesitas y si no lo pones en práctica, Él va a tratar con usted con disciplina para ayudarte. Darte el castigo que necesitas para regresar en el camino. Dejar de ser perezoso y levantarse, ¿sí ve? Y Dios quiere eso porque hay resultados por ejercitando la piedad. Por eso Él quiere que lo haces. ¿Cómo qué? Bueno, los que viven piamente por Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso es la primera cosa. Si ya estás manifestando esa naturaleza divina en su camino con Dios aquí en la tierra, otros van a ver Dios en ti y no le van a gustar. Y por eso vas a recibir persecución. Garantizado. ¿Okay? Oh, eso es horrible. ¿No sabes qué? Recibió persecución para salvarte. Él solamente había hecho lo bueno y recibió todo eso. Nosotros pecamos. Merecemos lo que recibimos. ¿Sí, ve? Pero es cierto que cuando vives para Dios y los ataques llegan, no lo mereces. Por eso se llama persecución y no castigo. ¿Sí, ve? Pero eso muestra que eres piadoso. Que estás afectando el corazón a la persona que está tratando de atacarte. Yo tenía un quejo de otro que trabaja en mi trabajo y él quejó de mí leyendo mi Biblia en el trabajo. ¡Qué bendición! Mi jefe mi supervisora, ella me preguntó qué piensa de eso y yo, gloria a Dios, eso muestra que él no le gusta eso, él tiene que arrepentirse, es lo que dijo. Ay, no. Pero es la verdad. El único quejo que él tenía era yo leyendo mi Biblia. ¿Sí, va? Tan raro, ¿no? Pero eso es persecución. Hay cosas más malucas como estás en la calle y gente te gritan o tiran cosas. O hay mucho más cosas más difíciles que está pasando hoy en día en el resto del mundo. Eso es como el máximo de sufrimiento que vas a recibir acá. Bueno, es la muerte. Había una cristiana
con esa situación de Columbine y ella murió por confesando a Cristo en frente de ese joven que tenía la pistola. Y ella va a recibir galardones en el cielo por eso, ¿sí ve? Pero usualmente la cosa más grande que un cristiano recibe hoy en día en América es la gente no quiere hablar con ellos, esa separación, otros se tratan mal cuando están evangelizando, cosas así. Hay cosas más difíciles en otros lugares, pero ¿sabes qué? Si estás aquí en América o en otro lugar, debes ejercitar la piedad. Y Dios va a estar contigo para ayudarte con esa persecución y darte ¿qué? Contentamiento con eso. Porque estás entendiendo más a Cristo cuando eso pasa. Él siempre sufrió eso. Él no merecía nada, pero lo había hecho para salvarte. Y ya usted está sufriendo para que alguien que está ahí, que sigue en ese mundo impío y oscuro, que ellos reconocen su necesidad de creer en su Dios. ¿Sí ve? Por su vida cambiada. Primera de Timoteo 6. Y versículo 6 dice: grande granjería, empero, es la piedad, con el contentamiento de lo que basta. Mira que dice Pablo, eso es granjería que es grande, la piedad y contentamiento. Porque nada trajimos al mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso suena tanto como Job, que había dicho eso a su esposa cuando ella ya maldició a Dios después de todo que pasó. Y vea, yo entiendo a ella. Yo no sé cómo voy a hacer si eso pasa a mí. Solamente perdí un hijo y era un aborto espontáneo. Imagina perdiendo todos sus hijos que tenían tantos años con ellos en un día. Y después viendo a su esposo con toda esa enfermedad. Yo no voy a decir que entiendo eso. ¿Okay? Pero Job respondió así. Él sabía que él llegó con nada y él puede salir con nada y con todo Dios debe ser bendecido. Lo que dijo Job. Sigue mostrando piedad. Y eso es la verdad. 8. Así que teniendo sustento y con que cubrirnos, seamos contentos con esto. Y la Biblia dice, debemos ser contentos con comida y ropa. Como si fuera que esas son las únicas cosas que Dios prometa a nosotros. El resto es una bendición extra y debes ser contentos con eso. ¿Tiene casa? Gloria a Dios. ¿Sí, va? Sus hijos son bendición de Dios. Su esposa, bendición de Dios. Él solamente prometa comida y ropa. Este Pablo es el mismo Pablo que había dicho que él aprendió a ser contento. Cuando él tenía mucho y cuando él tenía nada, estaba contento y dio la gloria a Dios para todo. Filipenses 4, si quieres ver de eso. Creo que es versículos 11 y 12, que son antes del versículo famoso que es 13. ¿Sí, verdad? Que puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. ¿Está hablando de qué? Siendo contento en cualquier situación. Está hablando de eso. Y si estás así, estás ejercitando la piedad. Okay. ¿Qué más resulta por esa piedad? Salmo 4. Salmo 4. Está siendo como los discípulos, está siendo como amigo de Dios ya, andando realmente con Él, haciéndolo por el amor que tienes por lo que Él había dicho, o lo que Él había hecho para ti, para salvarte y reconociendo que quiere todo lo bueno para ti. Y quieres dar ese amor a Dios. ¿Sí ve? Regresarlo. Entonces la relación se pone más fuerte, ¿no? Salmo 4 y versículo 3 dice, sabed pues, que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Él va a apartarte más que ser apartado por siendo salvo.
Acuerda que con los discípulos había mucho más que los 12. Los 12 era un grupo especial de los otros. ¿Sí ve? Y en ese grupo había otro grupo que estaba más apegado a Dios que los otros. Esos tres, Pedro, Juan y Santiago. ¿Cierto? ¿Sí ves? Y Dios te aparta. ¿Y qué resulta por eso? Jehová oirá cuando yo clamare a él. Y ya tienes poder con Dios en su oración. Es decir, vas a saber cómo orar, para qué, y vas a buscar a Dios en oración para eso. Y Él va a responderte. Es decir, no es algo de magia tener una relación más fuerte con Dios. Lo que es haciendo su relación más fuerte con Dios, y por eso Él te escucha más. Eso debe ser obvio. Piensa en la relación que tienes con sus padres. ¿Sí ve? Hay algunos padres que tratan de no tener preferencia. Eso pasa a veces. Y en parte tiene que ver con los que están escuchando y los que no están escuchando. Y hay una diferencia ahí. Lo mismo con Dios. ¿Sí ve? Y sabes que el mundo, ellos saben. Si eres piadoso y lo ejercitas, ellos van a buscar a ti y pedir que usted ora para ellos. Porque saben que hay algo diferente con usted. Que usted nunca está ahí quejando de problemas en su vida. Que no te molesta lo que está pasando en el trabajo. Que todo está bien. Tienes vida eterna. Eso no te afecta, ¿no? Y también en Hebreos 5 y versículo 14, ejercitados a la discreción del bien y del mal, dice el fin de ese versículo, es decir, vas a tener discernimiento. Y gloria a Dios por eso. Puedes entender lo que está pasando en 2022. No vas a estar confundido cuando variante Delta Omicron 345, yo no sé cuál letra griego quieres, puede ser que cambien a letras hebreas, yo no sé. Variante Aleph. Cuando ves todo eso y ves lo que está pasando en Ucrania y Rusia y todo el caos ahí, y no sabes lo que está pasando en China, con China y Taiwán, porque hay un problema similar pasando ahí y muchos no saben de eso, puedes seguir orando para los cristianos inocentes en esas situaciones, esperando que el Evangelio de Dios puede ser predicado y tiene efecto en esos lugares, tanto como aquí. Discernimiento de seguir buscando lo que importa más que todo. ¿Sí, verdad? Vida espiritual y física, que ellos viven, que pueden sobrevivir en esas situaciones difíciles, que pueden encontrar manera de salir de esas guerras, que los asquerosos políticos que están en pelea, porque hay asquerosos en los dos lados de cualquier gobierno, hay muchos, que ellos reciben lo que merecen cuando Dios quiere darles eso, discernimiento, ¿sí, verdad? Especialmente algunos como Fauci, ay no. Pero bueno, voy a dejar eso ahí al lado. Discernimiento. Ese discernimiento asegura que no regresas a otras fábulas. ¿Sí ve? Que estás creciendo en la fe. No vas a estar ahí confundido con esas cosas. Pero nota que eso es en la vida presente y te ayuda en su vida diaria a seguir con Dios ejercitando la piedad. Pero la promesa también incluye la vida venidera, dijo Pablo. Pedro nos da otra vez más información. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Y versículo 11 dice: pues como sea así que todas esas cosas han de ser desechas, porque en versículo 10 Dios dice que va a destruir todo el universo, y ya por usted ejercitando la piedad lo reconoce, y por eso sabes eso. Ok, Pedro dice:
¿Qué tal les conviene que vosotros seáis en santo proceder y en piedades, esperando y apresurándolos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Y Pedro pregunta, ¿por qué no quieres ser piadoso entonces? Si todo esto va a ser destruido, debes vivir para Dios ya, porque vas a seguir con Él después de todo eso. Y Él mismo va a venir a la tierra en la segunda venida. Y Él tiene promesas para los que ejercitan la piedad. Okay. ¿Y esas promesas incluyen qué? Versículo 3. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas. Ahí está. En los cuales mora, ¿qué? La justicia. La justicia mora ahí en lugar del pecado. Ya se fue la entropía negativa que destruye todo. ¿Sí ve? Hay una razón porque ese según ley de termodinámicas, entropías se llama con S. Eso es la letra que usan. En inglés, pecado, sin. Una cosita, man. La Biblia está encima de todo, hermanos. Pero Dios te prometió cielos nuevos y tierra nueva. Y en ese mundo ha de venir, todo eso va a cambiar y vas a estar ahí. Y ahí mora la justicia porque la justicia de Dios está aquí reinando en la tierra. Gloria a Dios. Y hay mucho más en esa promesa. Galardones, autoridad siendo un rey en el gobierno de Dios. Todo eso es conectado con usted simplemente ejercitando la piedad para Él hoy en día. ¿Sí ve? Para todo aprovecha, no solamente su hoy en día, sino más allá hasta la eternidad. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, sabiendo todo eso, quiero concluir con un versículo que va a ayudarnos en nuestra oración. Vamos a Salmo 86. Salmo 86. Porque puede ser que eso es la primera vez que había escuchado estas cosas y tú quieres cambiar su vida. Tú quieres ser diferente. Nadie había dicho esto a usted. Yo quiero ser un cristiano verdadero, Señor. Estás ahí pensando eso en su corazón. Entonces debe ser como ese salmista, hermano o hermana. Y para los hermanos que ya viven para Dios, debemos seguir siendo como este salmista, para que podamos ejercitar la piedad diariamente. Y en Salmo 86 y versículo 2, la Biblia dice, guarda mi alma, guárdalo, Señor. Cuida nuestras almas, Señor, porque soy piadoso. Salva a tu siervo, tú, oh Dios mío, que en ti confía. Y sabes que tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, sabiendo que Él siempre está ahí. Él es fiel para ayudarnos y debemos buscarle en todo. Y cuando haces eso, Él va a asegurar que ejercitas la piedad en su vida cristiana. Búscale diariamente. Reconoce la necesidad de morir diariamente para que Cristo pueda tomar el trono de su corazón. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto acerca de ejercitando la piedad en nuestras vidas. Ayuda a nosotros a seguir su deseo, Señor, porque usted quiere lo mejor para nosotros y eso incluye la piedad. Entonces, Señor, ayuda a nosotros a reconocer eso en nuestro corazón para que podamos sujetarnos a ti y dejar que usted obra por medio de su Espíritu para cambiar nuestras vidas y hacernos piadosos. Y Señor, para los que ya andan en su camino, ayuda a nosotros a seguir en ese camino, para que no estamos ahí saliendo del camino y buscando el camino de perezosos, o el camino que tiene cosas incorrectas, fábulas y mentiras de este mundo, hechos por esa serpiente. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos,